¿Listo? ¿Se ve? Sí, doctor. Claro. Ya, perfecto. Bueno, este es uno de los temas complejo, incluso dentro de la misma especialidad es un tema y un cuadro bastante complicado, bastante serio para el paciente y que el diagnóstico también es dificultoso, ¿ya? La importancia de este tema en pregrado básicamente es el conocimiento que ustedes tienen que tener sobre esta patología, saber que existe, saber que es una de las posibilidades y cuando les llegue ya un paciente con este diagnóstico ya establecido, también que ustedes sepan cómo hacer el seguimiento y estar alertas y atentos ante cualquier nuevo síntoma, ¿ya? Ustedes ya han debido ver también este tema en su curso regular el año pasado, ¿ya? Entonces vamos a tratar de ampliarlo o por lo menos de que recuerden algunos conceptos. Entonces vamos a empezar. Ya, buena manera de introducción, podemos decir que la esclerosis múltiple, dentro de todas las enfermedades desmielinizantes a nivel neurológico, es una de las más representativas, ¿ya? Tiene una base genética bastante amplia que todavía se encuentra en estudio. Los últimos artículos aún no hay un concepto claro o una etiología genética clara, ¿ya? Una de sus características principales, como su nombre lo dice, esclerosis múltiple, es que tiene aparición en diferentes regiones topográficas del sistema nervioso central, desde la parte ocular, la parte cortical, subcortical, a nivel de cerebelo, ¿ya? Entonces puede estar alojado en diferentes lugares, por lo tanto su clínica también va a ser dependiendo de los sitios en los que se encuentre, ¿ya? Por eso es también de difícil diagnóstico. Se caracteriza porque tiene lesiones inflamatorias que pueden resolverse de manera total o parcial o prácticamente no. Ya dejan una cicatriz gliótica, es decir, ustedes saben que la neuroglía es el sistema de sostén y de nutrición del sistema nervioso. Entonces, en los sitios en los que ocurre este proceso de desmielinización e inflamación, queda una cicatriz que se ocupa de células gliales. Por lo tanto, al ser una cicatriz de células gliales, no va a funcionar ese lugar, ¿ya? Deja de funcionar. Puede recuperarse parcialmente, pero generalmente deja de funcionar. Y presenta zonas de desmielinización con ausencia de oligodendrocitos, ¿ya? Y con daño axonal bastante importante. Por lo tanto, se considera como una de las causas más común de discapacidad por enfermedad neurológica. Más allá de todas las que hemos visto, la enfermedad cerebrovascular igual causa discapacidad neurológica, pero la esclerosis múltiple, es bastante discapacitante, ¿ya? Compromete mucho la calidad de vida de las personas, ¿ya? Y se caracteriza porque generalmente afecta a adultos jóvenes, ¿ya? Es decir, en la edad más productiva y laboral. La base genética, como les había mencionado, si bien no está clara, pero sí existen ya varios artículos, incluso ya están los libros, que tiene una influencia genética importante. Si bien es incierto, no se conoce de todos los sitios genéticos afectados, pero el gen que ha demostrado y que se ha repetido en varios estudios está determinado con esto, ¿no? Con el HLA-DRP1, ¿ya? Ustedes si leen artículos sobre esclerosis múltiple van a encontrar y van a ver este gen que lo mencionan muchas veces, ¿ya? Pero se ha mostrado también que este gen está presente por lo menos entre el 50 hasta el 60% de los pacientes con esclerosis múltiple, ¿ya? Incluso pueden haber aquí como 200 variantes. Esta, por ejemplo, la 1501 es una de esas 200 variantes genéticas que puede estar asociada a esclerosis múltiple, ¿ya? Entonces, todavía no está clara la patogenia. En cuanto a la epidemiología, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la esclerosis múltiple afecta más a mujeres, ¿ya? 2 a 3 veces por cada varón afectado, ¿ya? Pero es más grave en hombres, ese es un dato importante. Si bien afecta más a mujeres, pero es más grave en varones. Es más frecuente en países asiáticos y más común en personas de raza blanca, ¿ya? Prácticamente de raza negra
Creo que no tenemos ningún paciente con esclerosis múltiple. Ya en nuestro medio también tenemos nuestros pacientes, pero son pocos, son bastante escasos. Con una prevalencia de 90 a 100 casos por 100.000 habitantes, o sea, si se dan cuenta, no es muy alto. Y el mayor riesgo está a partir de los 15 años de edad, ¿ya? Los menores de 15 años, como dice en este fragmento de artículo, que emigran a una zona de baja prevalencia, de una zona de baja prevalencia a una de alta prevalencia, adquieren el riesgo de área, ¿ya? Es decir, que puede considerarse la esclerosis múltiple como una enfermedad adquirida, no tanto así como una propia genética, ¿ya? Y es un artículo y este dato es bastante interesante. Ya aquí tenemos un mapa de la distribución a nivel mundial, donde tenemos la mayor prevalencia, si ven, es en Norteamérica, ¿ya? Donde hay más de 100 por 100.000 habitantes. Y en nuestro medio, como es común en muchas enfermedades, miren, a nivel de Bolivia y Paraguay, no tenemos datos, no hay información, ¿ya? Por nuestros sistemas de información médica que tenemos a nivel de ministerio, y cada año se repite, ¿ven? No tenemos. ¿Ya? En cambio, en países como Perú, por ejemplo, Colombia, Ecuador, de 0 a 5, son mucho más baja la prevalencia de la esclerosis múltiple, ¿ya? Muy bien. Ahora, hablando de factores de riesgo, existen factores establecidos, factores dudosos que nos hacen sospechar y que nos confirman también el tema de la esclerosis múltiple en nuestros pacientes, ¿ya? Dentro de los factores de riesgo establecidos, vamos a encontrar los factores relacionados con el riesgo de incremento de esclerosis múltiple. Entre estos, por ejemplo, el déficit de vitamina D. Este es un dato igual importante. Personas que tienen poca cantidad de vitamina D o poca exposición a la luz solar pueden desarrollar esclerosis múltiple. La exposición al virus, al Epstein-Barr, por ejemplo, después en la infancia temprana, igual puede desarrollar, o se ha demostrado que llegan a tener esclerosis múltiple. El hábito tabáquico, como en cualquier patología, el déficit de vitamina D, que condiciona que las infecciones virales sean aún más intensas, como la infección por el virus Epstein-Barr. Entonces, ambos factores de riesgo están relacionados, ya son los principales. A nuestros pacientes con esclerosis múltiple les dejamos su suplemento de vitamina D. Los factores dudosos, que en cierta forma se han comprobado también, es el incremento de la ingesta de sal y de grasas, ¿ya? Las dietas hipercalóricas son bastante riesgosas. El sobrepeso y la obesidad, como en muchas patologías, igual viene a ser un factor de riesgo para estas enfermedades. ¿Listo? Entonces, se considera ya hablando un poco de la etiopatogenia, se considera la esclerosis múltiple como una enfermedad inmunomediada, que todavía no se ha identificado el antígeno diana, pero que puede ser un componente muy parecido al de la mielina, ¿ya? Ya puede ser también componentes que sean parecidos, que se encuentran en la mielina y que se encuentran también en los vasos, en los neurofilamentos y en algunos canales iónicos. Entonces se han planteado diversas teorías acerca de la fisiopatología de la esclerosis múltiple. Se puede tener un primer contacto en la infancia desencadenado ya sea por infecciones virales, por ejemplo, un primer contacto, ¿ya? Podemos tener un primer contacto en la infancia, lo que va a generar la producción de mediadores proinflamatorios. Ya se ha demostrado que este es uno de los mediadores, el MID88. Este mediador induce a la formación de todas las citocinas proinflamatorias que ustedes conocen, en especial la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 12, ¿ya? Lo que hace que además, sobre esto, si se atacan las toxinas inductores em, y agentes inductores de los canales de potasio, favorecen a la salida y a la liberación de estos factores proinflamatorios, en especial de la interleucina 1 beta. ¿Ya? Lo que hace que se active la microglía, ¿ya? Las células de la microglía, y estos igual liberan más factores proinflamatorios, lo que hace que los linfocitos T helper se activen y empiecen a atacar a la propia célula, ¿ya? Por la presentación de antígenos que ustedes ya conocen, ¿ya? Los linfocitos T helper 2 igual empiezan a producir, bueno, activan a los linfocitos B y estos generan anticuerpos que van a dañar a la mielina.
¿Ya? Entonces, como ven, es un mecanismo, si bien si hablamos de la parte molecular es bastante complejo, pero en síntesis, como cualquier entidad autoinmune, está mediado tanto por linfocitos T helper tipo 1 y está mediado por linfocitos B, ¿ya? Que van a producir autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos lo que hacen es aumentar la producción de reactantes, especies reactivas, reactantes de oxígeno, lo que va a ir directamente sobre la mielina de los axones, ¿ya? Tenemos este esquema que va sobre la mielina de los axones, provocando el daño y la degeneración de la mielina, ¿ya? Incluso inhiben la producción de la mielina. Esto provoca el bloqueo del potencial de acción. Por lo tanto, la transmisión nerviosa ya no se llega a concretar, ¿ya? Este mecanismo de acción, lo que les he mostrado, ha sido igual extraído y es bastante estudiado en diferentes artículos. Por ejemplo, en este, que nos muestra o nos describe el papel de los linfocitos CD8 en la esclerosis múltiple. ¿Ya? Existen diferentes artículos que nos muestran eso. ¿Ya? El rol del zinc, por ejemplo, en la patogénesis. ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos, aquí arriba, por ejemplo, ven, es un axón con sus vainas de mielina, sus nódulos de Rambier, y tenemos la transmisión de información nerviosa o los potenciales de acción de manera constante, como se ve en esta flecha, ¿no? Que se dirige hacia la derecha. Pero una vez que se daña la mielina por estos factores que les he mencionado, entonces la transmisión se pierde, es más errática, ya no llega a concretarse o ya no llega completa. Entonces, como ven en la línea, ya no es continua, es bastante errática, discontinua, ¿ya? Entonces, básicamente ese es el mecanismo de la esclerosis múltiple. Cualquier lugar de nuestro sistema nervioso central que tenga mielina va a estar afectado, ¿ya? Entonces, les he explicado, ¿no ve? En el tema de las vías a nivel del sistema nervioso central, desde el tronco hasta la corteza cerebral, las estaciones neuronales por las que van las vías motoras y sensitivas. Entonces, estas están propensas a dañarse, ¿ya? A inflamarse. Este es igual otro de los mecanismos donde nos muestra, ¿no? El daño de la lesión oxidativa que se produce, pero esto ya es por acción de los linfocitos TCD8, ¿no? Entonces, en resumen, podemos decir que los diferentes infiltrados celulares inmunes van a, ya sea mediados por linfocitos B y T, van a generar la desmielinización de las células. Esto, una vez que se destruye la mielina, llegamos a degenerar el axón, por lo tanto se produce la degeneración neuronal y se produce la inflamación a través de la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Entonces, aquí se plantean algunas preguntas, ¿no? Si se considera como una enfermedad autoinmune o si es una enfermedad degenerativa o es una enfermedad infecciosa viral. Como les he mencionado, la primera exposición a los virus puede inducir a la formación de varias citocinas proinflamatorias, ¿ya? Que activan el sistema inmune y provocan una enfermedad degenerativa. Entonces, es una mezcla de ambas, ¿ya? Tenemos capítulos de solamente enfermedades autoinmunes, tenemos capítulos de solamente enfermedades degenerativas o de solamente enfermedades infecciosas. Pero la esclerosis múltiple es una mezcla, es una cascada de todo esto, ¿ya? Empieza por una infección viral que provoca una reacción autoinmune y termina en una enfermedad degenerativa, ¿ya? Entonces, podemos considerar también que es como una enfermedad autoinmune compleja multifactorial. ¿Ya? El principal papel es la parte inmunológica. Existen diferentes genes que pueden estar involucrados, también factores ambientales como los que les he mostrado al principio, ¿ya? El gradiente geográfico, por ejemplo, los estudios de migración también que se han hecho con ese artículo que les he mostrado, ¿ya? Entonces, todo esto son los factores de riesgo que inducen a mayor inflamación, mayor degeneración de la mielina. Existen algunas hipótesis, por ejemplo, el microambiente formado por estos parásitos, por ejemplo, ¿no? El trichuris trichura, otros parásitos que inducen a la formación de linfocitos T y demás, igual se ha demostrado que pueden inducir más adelante una esclerosis múltiple. O sea, no necesariamente va a ser una infección viral, ¿ya? Otros agentes transmisibles, por ejemplo, el virus Epstein-Barr, el virus del herpes simple tipo 6, la clamidia neumoniae, por ejemplo, igual, ¿ya? Entonces, como ven, hay diferentes em, factores que pueden entrar en juego.
la menor exposición solar, em, induce a que nuestros niveles de vitamina D sean bastante bajos, ¿ya? Entonces, un factor de protección, por ejemplo, se demostró que pueden ser los de raza negra y los latinos, que están generalmente expuestos a la luz solar y sus niveles de vitamina D están dentro de lo normal, ¿ya? Entonces, dentro de la anatomía patológica, ya que hemos visto que se daña la mielina por lesiones moleculares, entonces, ¿cómo es que queda? Les he dicho que quedan unas cicatrices, ¿no? De sustancia blanca, ¿ya? Les voy a mostrar aquí algunas imágenes de patología, cómo es que quedan estas zonas de inflamación y de desmielinización, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, este lado del cerebro. Estamos viendo de atrás hacia adelante, ¿ya? Entonces, este vendría a ser el hemisferio derecho y este el izquierdo. El derecho está normal prácticamente, ¿ya? Aquí vemos el ventrículo lateral, ¿ya? Y está rodeado de sustancia blanca y toda la corteza viene a ser sustancia gris. La esclerosis múltiple afecta principalmente a las zonas que tienen melina, o sea, la sustancia blanca. Ven aquí, este lugar está más oscuro, ¿no ven? Está más degenerado. Todo lo que está rodeando al ventrículo lateral está degenerado, ¿ya? Entonces, esta es una lesión grande. Estas neuronas que parten de este punto de la corteza y que pasan por aquí, por este lugar que está degenerado, ya no logran completar la transmisión nerviosa, ¿ya? Entonces, estas imágenes, estas lesiones, son las que tenemos que buscar posteriormente en los estudios de resonancia que vayamos a hacer, ¿ya? Entonces, aquí clarito se nota, ¿no ven? La sustancia blanca completamente dañada y está reemplazada por tejido cicatrizal, ¿ya? Aquí también, este es otro corte de anatomía patológica, donde vemos la sustancia blanca, que en estos puntos, alrededor del ventrículo lateral, se interrumpen por esta zona de cicatrización. Entonces, todas estas neuronas prácticamente quedan incomunicadas con el resto. ¿Ya? Es como hacer un corte a este nivel. ¿Ya? Aquí tenemos más lesiones. Este es un corte axial, donde igual vemos zonas periventriculares que están lesionadas y cicatrizadas, ¿ya? En los dos lados. Incluso zonas subcorticales, ¿ven? Por debajo de la corteza, a los lados del ventrículo. ¿Ya? Esto es importante que ustedes sepan, es bastante importante, las formas evolutivas. ¿Ya? Tenemos cuatro fenotipos clínicos. Ya hemos visto la parte genética, ¿no ven? Los genotipos. Ahora nos toca ver las manifestaciones físicas, es decir, los fenotipos clínicos, ¿ya? Los fenotipos clínicos van a ser cuatro. Vamos a tener el tipo remitente recurrente, el tipo secundariamente progresiva, la primariamente progresiva y la progresiva remitente, ¿ya? Son cuatro tipos que los tenemos que conocer. Esto ha ido evolucionando, ¿ya? Hasta el 2013, desde el 2013 que ya se manejan así estos cuatro tipos, ¿listo? Luego se añade uno más, un quinto fenotipo, que se conoce como el síndrome clínico aislado. Ya les voy a explicar qué es esto. En muchos casos podemos estar frente a un síndrome clínico aislado, que puede ser la previa para el desarrollo o el establecimiento de la esclerosis múltiple. ¿Ya? El 86% de los pacientes van a tener brotes con recuperación total o parcial y con periodos libres de recaídas. Ya, si bien pueden quedar con alguna secuela, van a tener bastante tiempo, años incluso, sin tener nuevos síntomas. Entre el 25 al 50% van a tener otro tipo de sintomatologías. Tras el inicio de los brotes, van a pasar a un curso lentamente progresivo, ¿ya? Por eso se llama secundariamente progresivo, ¿ya? Esa es la característica. En cambio, los primariamente progresivos, que son entre el 5 al 10%, van a tener un deterioro progresivo desde el comienzo sin brotes intercalados. O sea, va a progresar. Va a ir progresando, progresando en una línea recta. Les voy a mostrar ahorita a continuación en esquemas. ¿Ya? Eso lo vamos a pasar. Ahora, las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la esclerosis múltiple son variadas, dependiendo mucho de la zona que se encuentra afectada. ¿Ya? La media de edad de comienzo de los síntomas es entre los 26 hasta los 31 años. Los síntomas son variados debido a estas situaciones. Uno, porque
son consecuencia directa o indirecta de la lesión, ¿ya? Los cambios fisiopatológicos pueden ser secundarios, ¿ya? Las repercusiones, eh, tiene su repercusión sobre el sistema sobre el estado de ánimo del paciente, ¿ya? Tiene sus repercusiones sobre el estado socioeconómico del paciente. Eso va a generar igual mayor deterioro, mayores complicaciones, no solamente neurológicas, sino a nivel respiratorio, urinario, ¿ya? Em, los síntomas más comunes se alojan en el nervio óptico, a nivel del tronco cerebral, el cerebelo y la médula, ¿ya? Entonces, como ven, puede afectar a cualquiera de estos sistemas y dependiendo del sistema que se encuentre afectado, va a generar sus síntomas también, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuáles son las principales manifestaciones clínicas. Dentro de los síntomas iniciales, puede generarse un trastorno sensitivo, es decir, parestesias, disestesias en diferentes sitios del cuerpo, ¿ya? En el 30% de los pacientes puede empezar de esta forma. La otra puede ser síntomas de neuritis óptica. Puede generar debilidad en una o más extremidades. Puede haber visión doble o incluso vértigo. Como se dan cuenta, los pacientes no van a venir con todo esto, sino van a venir con uno. Puede que solo venga vértigo, puede que solo tenga parestesias, por ejemplo, en las extremidades superiores, inferiores, en una sola extremidad. Entonces, prácticamente sus síntomas no nos dicen nada, no son propios de la esclerosis múltiple y puede ser cualquier otra patología, ¿ya? También otro de los síntomas, de los grupos de síntomas, son los trastornos motores paréticos, donde puede haber paresia espástica, puede estar con hiperreflexia, clonus, al mismo tiempo puede tener signo de Babinski, espasmos dolorosos, fatiga, ¿ya? Entonces, son síntomas totalmente inespecíficos. Trastornos de la coordinación, las paraparesias espásticas, la ataxia cerebelosa, el nistagmo que puede estar acompañado de vértigo, la voz es cándida, la ataxia de tronco, por ejemplo, personas que no pueden levantarse, no se pueden mantener, o sentadas, el tronco no lo pueden mantener erguido, los trastornos sensitivos con defectos de la sensibilidad propioceptiva, los adormecimientos en brazo, en mano, han de escuchar ustedes, ¿no? Hasta tal vez alguno de ustedes tiene adormecimiento en brazo o en mano, eventualmente, ¿no? Con alguna postura o a veces se levantan así, ¿ya? Son síntomas totalmente inespecíficos. Y como dice acá, adormecimiento de pierna, en pie. ¿Ya quién no ha tenido esto? Adormecimiento en la pierna y el pie, ya sea por posturas o de manera espontánea, ¿ya? Parestesias fugaces, dolor en cualquier sitio, los trastornos visuales que igual son bastante comunes, la pérdida de visión, por ejemplo, por la neuritis óptica, la recuperación parcial, alteraciones de la visión para colores, la afectación bilateral para la visión en colores y la agudeza visual. Como ven, o sea, prácticamente el paciente puede que venga con una sola de estas cosas y no vamos a decir que tiene esclerosis múltiple. Por eso el diagnóstico es bastante difícil y complicado, ¿ya? Y como ven acá, sí, como ven acá, están detallados aquí los trastornos oculomotores más comunes, por ejemplo, la diplopía y la paresia del sexto par craneal. Esto es importante que lo anoten, ¿ya? Trastornos de otros pares craneales, ¿ya? Por ejemplo, el trigémino, el nervio facial pueden estar afectados, trastornos esfinterianos y trastornos sexuales, trastornos de la micción en el 78% de los casos, la disfunción eréctil en el 40 al 84% de los casos, trastornos psíquicos, puede empezar con trastornos psíquicos, deterioro cognitivo leve, los síntomas paroxísticos, por ejemplo, signos del Lermité, los fosfenos, las borrosidades transitorias, que se conoce como signo de Utov, ya el singulto, hay pacientes que tienen singulto de difícil control, igual puede ser un síntoma de inicio de esclerosis múltiple. ¿Ya? Entonces, es una enfermedad discapacitante prácticamente. ¿Ya? Em, existen diferentes escalas, como la escala EDSS, la EDS, que nos muestra el grado, según la puntuación que obtiene el paciente, nos muestra el nivel de limitación que va a tener, ¿ya? Que se clasifica de 0, donde la exploración es normal, hasta 10, donde ya prácticamente se lo clasifica como muerte por esclerosis múltiple, ¿ya?
y va evolucionando entre 1.5 sin capacidades motoras, con incapacidad mínima, incapacidad leve a moderada, ¿ya? Entonces, esto ya es mucho más específico para el tema de la discapacidad, ¿ya? Mm, existen diferentes artículos que ustedes igual pueden consultar. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de la esclerosis múltiple? Si bien es muy probable que ustedes no hagan el diagnóstico de la esclerosis múltiple en su consulta en la atención primaria, pero es necesario y es bueno que la conozcan para que sepan a qué se van a enfrentar sus pacientes en ese momento, ¿ya? Lo que tienen que saber es que existen los criterios de McDonald's del 2010, los últimos son del 2017, que son los que se siguen utilizando tanto para investigación y para el diagnóstico de la esclerosis múltiple, ¿ya? Entonces, los criterios actuales son del 2010 y del 2017, ¿ya? Los criterios de McDonald. Aquí está, lo que les voy a dar es igual de este artículo, que nos habla de la revisión de los criterios McDonald 2017, ¿ya? Entonces, estos criterios son prácticamente la combinación tanto de la evidencia clínica que tenemos al revisar al paciente y del apoyo de imágenes, ¿ya? En algunos países, en nuestro medio no tenemos, pero también nos podemos apoyar de estudios de laboratorio, ¿ya? Entonces, el estudio que necesitamos para el diagnóstico de esclerosis múltiple es la resonancia magnética. La resonancia magnética que por lo menos tiene que ser de 3 teslas, ¿ya? Esa también es una pregunta que lo tienen que tener en cuenta. La resonancia magnética, las guías nos dicen por lo menos que se recomienda que sean de 3 teslas. En nuestro medio tenemos resonancias de 1.5 teslas. Solamente hay 2 instituciones que tienen resonadores de 1.5 teslas, que es el Hospital Arcoíris y la Clínica Rengel del Sur, ¿ya? Los demás centros que tienen resonancias magnéticas tienen de 0.5, de 1 tesla, entonces no nos sirven para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. En muchos casos pasa que cuando le pedimos el estudio de resonancia magnética a los pacientes, nos traen resonancias magnéticas de 0.2 teslas, ¿ya? Y eso por las condiciones económicas. Normalmente este tipo de estudios llega a costar entre 3.000 hasta 5.000 bolivianos a 1.5 teslas, pero cuando les ofrecen de 0.2 teslas les cuesta pues 1.000 bolivianos, pero no nos sirve prácticamente, ¿ya? Entonces necesitamos una resonancia magnética de 3 teslas. El estudio de laboratorio que se puede hacer es la detección de las bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y el estudio de electrodiagnóstico que se puede hacer es los potenciales evocados de tronco encefálico. Entonces, el examen clínico más estos estudios ya nos ayudan en el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Ya, entonces, bueno, esto no los voy a complicar con los criterios de McDonald, las diferencias. Existen algunos términos que son bastante importantes que ustedes sepan, ¿ya? ¿Qué significa un ataque? ¿Qué significa un síndrome clínicamente aislado? ¿Qué significa una lesión? Por ejemplo, todos estos términos son empleados en los criterios, porque nos dice, podemos encontrar un ataque pero sin lesión, o podemos encontrar lesiones pero sin un ataque nuevo. Entonces, para uniformar la terminología en los criterios de McDonald's, se utiliza este glosario de términos, que si ustedes revisan los artículos van a encontrar estos, estos glosarios. Ahí les voy a explicar acá cómo hacemos nosotros el diagnóstico. Ya. Otro parámetro que tenemos que tomar en cuenta, aparte de los datos clínicos, imaginológicos y de laboratorio, es la tasa de verdaderos positivos, de falsos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos. Con nuestros pacientes de esclerosis múltiple, al ser un diagnóstico difícil, nos vamos a encontrar con verdaderos positivos, ¿ya? Aquellos que cumplen todos los criterios, con falsos positivos, con los pacientes que cumplen criterios, pero que no desarrollan un segundo ataque, los verdaderos negativos, pacientes que no cumplen criterios y que no desarrollan un segundo ataque, y los falsos negativos, son los que no cumplen criterios, pero que sí llegan a desarrollar un segundo ataque, ¿ya? Entonces,
Esto es de todos los días en nuestros pacientes con sospecha de esclerosis múltiple, ¿ya? Como dice acá, no hay un signo patognomónico clínico que esté asociado a la esclerosis múltiple, ¿ya? El diagnóstico se basa tanto en la integración clínica, imaginológica y hallazgos laboratoriales. Eso es lo importante. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, les detallo algunas cosas de los criterios de McDonald que deberían conocer, ¿ya? Vamos a empezar desglosándolos un poco. Si bien no es necesario que los conozcan a detalle, pero que sepan por lo menos de qué tratan, ¿ya? Vamos a empezar por el primero. Son cuatro criterios, pero tienen sus particularidades. Bueno, empezamos por el primero. Ya, el primer criterio de McDonald nos menciona que debería tener la persona dos o más ataques y evidencia clínica de dos o más lesiones, ¿ya? O pueden ser dos o más ataques y evidencia clínica de una lesión. Tenemos estos dos criterios y no es necesario tener imagenología, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere con ataque? Los ataques vienen a ser las recaídas o la exacerbación. Y cuando es el primer episodio, es lo que llamamos como un síndrome clínicamente aislado, ¿ya? Entonces, el ataque viene a ser las recaídas o la exacerbación cuando ya ha habido un primer episodio. Entonces, por eso es que se necesita por lo menos dos ataques, ¿ya? Dos manifestaciones clínicas que haya tenido el paciente, ¿ya? Entonces, estos ataques o estas manifestaciones clínicas tienen que estar presentes por más de 24 horas en el paciente. A veces se pierden antes de las 24 horas. Entonces, eso no consideramos un ataque, ¿ya? ¿A qué nos referimos con lesiones? Son esas áreas que les he mostrado en anatomía patológica, ¿no ven? Esas lesiones ya dañadas, esas zonas que se manifiestan como hiperintensidades en las resonancias magnéticas, en secuencia T2, que tienen que cumplir estos criterios de al menos 3 milímetros. Ya, como se dan cuenta, son criterios bastante precisos, bastante finos para el diagnóstico de esclerosis múltiple. La evidencia clínica, ¿ya? Es la anormalidad al examen neurológico que vamos a encontrar. Entonces, si cumple todo esto, nosotros ya podemos estar hablando de una esclerosis múltiple con alta sospecha, ¿ya? El síndrome clínicamente aislado, por ejemplo, se define como un episodio clínico monofásico, es decir, que no tiene una recaída o un ataque nuevo, con síntomas que presenta el paciente y con hallazgos objetivos al examen neurológico, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos síntomas que vamos a encontrar o con los que el paciente puede llegar o que podrían ser sus ataques o las manifestaciones clínicas? A nivel del nervio óptico, puede ser la pérdida visual severa con recuperación completa o con recuperación parcial. A nivel del cerebelo puede haber inestabilidad en la marcha, en extremidades superiores, o sea, lo que se conoce como ataxia, ¿no? Puede haber disartria, puede haber nistagmus. em, si la lesión está a nivel de cerebro, puede haber hemianestesia, hemiparesia, ¿ya? Entonces, bastante variado. Si la lesión está en médula espinal, igual va a haber entumecimiento, debilidad de extremidades, estreñimiento, diarrea. Como ven, dependiendo de dónde se encuentre la lesión, va a haber la manifestación clínica, ¿ya? Entonces, es una patología que es de bastante estudio, de bastante examen físico. Hay que repetir los estudios, hay que repetir el examen neurológico prácticamente todos los días, ¿ya? Entonces, así no voy a detallarles más los criterios de McDonald's porque prácticamente es repetir los conceptos entre ataques, entre lesiones, pero prácticamente es eso, ¿ya? Ahora, otro detalle que es importante que ustedes conozcan es la diseminación en espacio, por ejemplo. ¿Qué significa diseminación en espacio? Que si nosotros hacemos hoy día una resonancia y encontramos, por ejemplo, em, lesiones en lóbulo frontal, ¿ya? Y posteriormente hacemos, ya sea de aquí a 6 meses o un año, hacemos una nueva resonancia magnética, vamos a encontrar lesiones en otro espacio más, digamos en lóbulo occipital, así.
A eso se refiere con la diseminación en espacio, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, miren, tenemos una placa de resonancia magnética donde vemos estas zonas hiperintensas, ¿no ven? Tenemos en hemisferio a nivel del lóbulo parietal, en el lado derecho tenemos periventriculares, ¿ya? Y cuando le hacemos una nueva resonancia un año después, ya tenemos más lesiones, ¿ya? Si aquí podíamos contar una, dos o tres en el lado derecho, acá ya tenemos pequeñitas en diferentes puntos, ¿ven? En el lado izquierdo aquí podemos contar 3 hasta 5. Y aquí hay una lesión mucho más grande, hay otra lesión más grande, aquí hay unas dos que están fusionadas. A eso se refiere la diseminación en espacio, ¿ya? En cambio, en otro de los criterios nos habla de la diseminación en tiempo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos una resonancia hoy, de aquí a un año vamos a encontrar nuevas lesiones, ¿ya? Entonces aquí está. ¿Ven? Durante el tiempo se han presentado nuevas lesiones en diferentes cortes, ¿ya? Antes había esta, por ejemplo, y después se han sumado nuevas lesiones en diferentes lugares, ¿ya? Y dentro de los laboratorios que se pueden hacer, nosotros, lo ideal sería hacer la detección de bandas oligoclonales, que en otros países se hace directamente, o sea, llega un paciente con una lesión neurológica sospechosa y lo primero que se le hace es bandas oligoclonales. Si salen positivas, listo, esclerosis múltiple. Si sale negativo, entonces el diagnóstico es más dudoso. Pero en nuestro medio no tenemos, no hay. Entonces el diagnóstico lo tenemos que hacer clínicamente, ¿ya? Es mucho más difícil, ¿ya? Entonces aquí estas son las bandas oligoclonales, estas son, ¿ya? Se hace todo un proceso de laboratorio donde se llegan a ver estas líneas transversales, ¿ven? Estas zonas oscuras son las bandas oligoclonales, ¿ya? La presencia de estas bandas aquí abajo, ¿ya? Entonces, los criterios de McDonald's son así bastante precisos, bastante exigentes en cuanto a su presentación. Por eso es una enfermedad de difícil diagnóstico. ¿Dónde pueden estar las lesiones? Pueden estar a nivel alrededor de los ventrículos laterales, como les he mostrado en las, en los cortes de anatomía patológica. Pueden ser yuxtacorticales, pueden ser corticales en algunos casos. Saben ustedes que en la región cortical no hay mielina, ¿no? Pero algunos axones pequeñitos puede haber ahí aislados que están naciendo antes de llegar a la sustancia blanca como tal, entonces esos se pueden lesionar. Pueden ser infratentoriales, pueden estar localizándose en la médula espinal, ¿ya? Y eso es lo que nos pide el último criterio, por ejemplo, ¿no? Que se muestren lesiones típicas o atípicas. Este igual viene a ser un resumen de los criterios de McDonald's. Entonces, esta es una tabla que nos dice, en resumen, ¿qué necesitamos? Si tenemos, por ejemplo, solamente para mostrarles, si tenemos dos brotes y tenemos dos signos clínicos, no necesitamos bandas oligoclonales, no necesitamos tampoco resonancia magnética, ¿ya? Pero pocos pacientes vienen con esto, ¿ya? Si tenemos dos brotes y tenemos un signo clínico, entonces necesitamos una resonancia magnética con criterios de diseminación en espacio. Si tenemos un brote y dos signos clínicos, entonces necesitamos hacer estudios con resonancia magnética para ver la diseminación en tiempo. Y si tenemos un solo brote y un solo clínico, tenemos que pedir resonancias magnéticas para ver si hay diseminación en tiempo y espacio, que es donde generalmente llegan los pacientes. Llegan con alteraciones visuales, por ejemplo, les pedimos la resonancia magnética y justo encontramos una lesión y viene a ser su primer ataque. Entonces no podemos decir que sea una esclerosis múltiple. Tenemos que pedir una resonancia magnética de aquí a un año, por ejemplo, para ver si esas lesiones han crecido o tenemos que ver si es que han aumentado en número, ¿ya? Entonces el diagnóstico no se hace a la primera consulta, se hace en consultas posteriores, ¿ya? Entonces, bueno, esto es la aplicabilidad de los criterios, esto no lo vamos a ver, ¿ya? Em, Aquí les voy a mostrar, eso tampoco, esto ya es más avanzado, ¿ya? Las secuencias que nosotros necesitamos en la resonancia magnética para ver la esclerosis múltiple son la secuencia FLAIR, la secuencia T2, T1 y el T1 con
gadolinio, ¿ya? Eso es importante para que ustedes sepan. Esto es otra vez la localización de las lesiones, ¿ya? Esto, bueno, esto sí es más fino. Esto normalmente lo presentamos en nuestros congresos. Aquí en esta imagen, por ejemplo, les muestra todas las localizaciones que les he mencionado, ¿ya? A ver, ¿quién se anima a decirme de ustedes? Les voy a mencionar una flechita y me dicen ustedes qué localización es. ¿Ya? ¿Quién se anima a decirme qué localización vendría a ser la flecha azul? De las que les he mencionado. ¿Es cortical? ¿Es yuxtacortical? ¿Es periventricular? ¿Qué es? Doctor, creo que es periventricular. El azul, ¿no ven? Porque está alrededor Sí, del ventrículo. ¿Qué color sí. vendría a ser una lesión cortical? ¿Cuál de las flechas? Verde. La verde, Verde. doctor. Verde, doctor. Verde. Verde. ¿Y el amarillo qué es? ¿No es la Cortical. yuxtacortical? La cortical. Excelente, bien. Ya saben leer. En resonancia sí ya pueden describir la presencia de las lesiones, ¿ya? ¿El rojo qué vendría a ser? ¿Qué parece? En infratentorial. ¿Cómo? Infratentorial. Infratentorial, no. Infratentorial está más No. en tronco. Ah, paraventricular. Ya, bien, bien. Puede ser paraventricular porque aquí tenemos el asta temporal, ¿no? Puede ser paraventricular. También dependiendo, si tuviéramos una imagen con mayor detalle, podemos ver si es justamente si está en la corteza o si está por debajo, ¿no? Si es yuxtacortical. ¿Ya? Pero bien, bien, se han ubicado entonces, han entendido esta parte. Qué bien. ¿Ya? Acá ven, tenemos otras secuencias, por ejemplo, en la resonancia magnética, donde vemos estas lesiones que son como vacíos, como orificios, ¿no? Como huequitos. Entonces, esas son las zonas de inflamación que han sido reemplazadas por tejido cicatrizal. ¿Ya? En médula espinal se ven así, estas zonas hiperintensas, blanquecinas en diferentes lugares. ¿Ya? Entonces, si encontramos estas lesiones, la manifestación también va a ser a nivel de miembros superiores, o puede tener una cuadriparesia, cuadriparestesias, ¿ya? Depende mucho de la localización. Entonces, cuando sospechamos una esclerosis múltiple, es imprescindible la resonancia magnética, ¿ya? Ahora, vamos a ir a ver, por ejemplo, em, estos siguen siendo recomendaciones, potenciales evocados aquí. Dentro de los potenciales evocados que les he mencionado al principio, son métodos de diagnóstico, de electrodiagnóstico, que nos ayudan a ver cómo está la velocidad de conducción nerviosa y el estado de la transmisión nerviosa a nivel de los nervios. Podemos pedir potenciales evocados visuales, por ejemplo. Podemos pedir potenciales evocados del tronco encefálico para ver todos los pares craneales. O podemos pedir potenciales evocados somatosensoriales, ¿ya? A través de una electromiografía y velocidades de conducción nerviosa. ¿Listo? Entonces, si bien no los utilizamos mucho, porque los resultados pueden ser bien variables, depende mucho del paciente, depende mucho del operador, entonces generalmente no nos ayudan mucho, pero si no tenemos más que hacer, entonces tenemos que pedir esto, ¿no? Para apoyar un poco el diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, eso ya se hace en tercer nivel. El tratamiento generalmente es con corticoides o con interferón beta, que lo máximo que podemos hacer es con corticoides en los sistemas de seguro, de salud, los públicos, pero en algunos centros, en algunas cajas que pueden cubrir otros costos, entonces llegamos a utilizar el interferón beta. ¿Ya? Entonces eso vendría a ser lo que puedo enseñarles sobre esclerosis múltiple. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Ya. Como han visto, es una patología compleja, tediosa, pero es necesario que la conozcan. ¿Listo? Creo que no hay preguntas, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, hasta aquí la clase, ¿listo? Gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Listo. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor.